El Cristo a quien no conocemos. Lo que quiero discutir con ustedes o retarles a ustedes en ese momento es que no conocemos al verdadero Jesucristo. Tenemos imágenes o imaginaciones o cuentos o mitos o credulidades acerca de Jesucristo. El verdadero Jesús lo conocemos a través de los santos evangelios. Por eso mi espiritualidad, en cuanto se puede llamar tal, se centra en los evangelios, porque ahí conozco al verdadero Jesús. Ni siquiera en los hechos de los apóstoles o en el Antiguo Testamento, ahí con Jehová y Adonai y demás personajes. Jesús es realmente diferente. Y perdón que lo diga, que no lo conocemos bien, porque no leemos bien el Evangelio, no estudiamos el Evangelio, no sabemos cómo leer el Evangelio. Nuestra fe se va a alimentar de esa lectura del Santo Evangelio, de esa meditación. Y hoy otra vez, hoy en este segundo domingo de Adviento, me encuentro otra vez con ese Jesús que me atractivo, atrayente, fascinante. Evangelio según San Marcos, en algún lugar del capítulo 12, por ahí del versículo 40 o algo. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, lo que se dice el tesoro del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas y sonaban, ¿verdad? O sea, ¡rum! Mi dinero te ahí para impresionar. Muchos ricos daban en abundancia, cuenta Jesús. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Fijémonos en ese Jesús. Fijémonos en Jesús como hombre, como persona, con esa naturaleza humana que él tenía. ¿Y qué hace Jesús? Jesús anda acompañado de sus discípulos, de sus apóstoles, y ellos le acompañan y él les va enseñando de diferentes maneras. A veces echa discursos, a veces habla con su padre de una manera nueva, a veces hace un milagro. Pero aquí eh, les está enseñando a cómo observar el mundo, la gente. Jesús es un poco psicólogo, como sabemos, ¿verdad? Y entonces está con ellos. Qué humano es este. Jesús está sentado, podemos decir, en la iglesia y está observando, está viendo a la gente, está viendo qué hacen. Claro que de ahí él siempre saca una lección para sus discípulos, pero está observando. Meditemos en eso. Jesús estaba sentado a las alcancías del templo. Yo me imagino que siempre me lo he imaginado que el tesoro es como, no sé qué, como una parte en el centro del templo, como un hoyo grande, ¿verdad? Donde la gente viene y echa sus monedas y van haciendo ruido para llegar al fondo del tesoro del templo. Jesús, curioso. Y Jesús tiene su sentido de humor también, no se nos olvide eso. Jesús tiene un gran sentido de humor, a veces así, una especie de, a veces ironía, diría yo, am, un ver más allá de las apariencias. Y él está viendo
mirando Jesús cómo la gente echaba ahí sus monedas. Y está viendo que viene gente rica, daban en abundancia, así que hacían mucho ruido cuando ellos abrían sus vestiduras, podríamos decir, ¿no? Y sus delantales, podríamos decir, y ¡pum! Echaban ahí todas sus monedas, hacer ruido ahí hasta el fondo del tesoro. En esto, Jesús está viendo, se acercó una viuda pobre. Jesús, ¿ven? La señora pobre, señora humilde, en el vestido. ¿Cómo se sabe que es humilde? Porque sus ropas no están muy a la moda. Eh, Se ve que no es de la clase alta, es de la clase humilde. Una viuda, mm, viuda pobre. Así que ella no tiene quien le defienda, no tiene ingresos porque no tiene marido. eh, y es de los más humildes y pobres de la sociedad. Ahora, los judíos, por su religión también, se fijaban en las viudas y los buenos judíos ayudaban a la gente más necesitada. Hasta el día de hoy, el verdadero judío que conoce su religión tiende a ayudar a los menos afortunados. Y Jesús es judío. Entonces está viendo. Echó dos moneditas de muy poco valor. Eran de cobre, ¿verdad? Los demás estaban echando de plata y esto, de pobre. Casi no se oyó. Tin, 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 al fondo del tesoro, ¿no? Pero Jesús quiere enseñarles, miren ustedes, miren, están con él, ¿no? Porque siempre él era tenía mucha personalidad, Jesucristo, carismático, y estaban con él y viendo lo que él hacía y lo que él decía, él está observando, pero luego les dice, quiere darles una lección porque es el maestro, rabí. Mira, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. En este Jesús se le puede creer, aunque uno no sea muy creyente. Este personaje es muy interesante, cómo lee las cosas, cómo ve las cosas, cómo interpreta las cosas, cómo observa la realidad, la gente. Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de ahí? Lo que ustedes quieran, pero lo que a mí me interesa siempre es observar a Jesucristo. Y aquí estamos observando a Jesús que está observando a la gente. Y esto me llena, me fascina, me sigue atrayendo esta persona misteriosa que, que nos habla, que se hace presente en el Evangelio. Hasta pronto.